Vamos ahí. Gracias por su gentil sintonía a esta enseñanza en esta oportunidad, que es nuestro programa número 45 de Hablando de Dios entre amigos. Con la bendición de Dios hemos podido avanzar durante todo este trecho. Para el Javi y para mí, pues ha sido de mucha bendición, ha sido algo personalmente hablando, pues que nos ha permitido ver de qué estamos hechos y también saber de que la bendición de Dios está en nosotros y para ustedes, porque mal haríamos nosotros en guardarnos ese conocimiento cuando podemos expresarlo a otras personas. Así que bienvenidos en esta noche, en esta nueva enseñanza, y quiero saludar a Javi. Buenas noches, Javi, que el Dios de Israel te bendiga. Bienvenido. Muchas gracias, Luchito. Buenas noches también para ti. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de transmitir la palabra de Dios, sus enseñanzas. La palabra profética más segura es la que tenemos en las Sagradas Escrituras, en nuestras Biblias, y de esa manera podemos transmitirles lo que Dios pone en nosotros para poderlo compartir, y no que se quede únicamente como un conocimiento, sino la palabra profética que se va a cumplir muy pronto, como dice también la Escritura. Y gracias a todos los que nos están viendo y participan y comparten este video para que muchas otras personas también tengan este material, no solo de información, como les digo, sino también como enseñanza, y estar pendientes de los acontecimientos que están circundando alrededor de Israel y en el mundo entero. Eso es que muchas bendiciones para todos ustedes. Les saludamos en el nombre de Jesús y comenzamos, Luchito. Que así sea. Así que entonces demos inicio a este programa, no sin antes poner en manos de nuestro Dios Todopoderoso la enseñanza en esta noche. Así que acompáñenme a hacer una oración y pues que Dios sea bendiciéndolos. Dios bendito, a usted le damos la honra y la gloria por ser ese Dios fiel, ese Dios todopoderoso, ese Dios misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Gracias Dios porque llegamos una vez más, Señor, a llevar su palabra, que es como estar leyendo el periódico de hoy, como estar leyendo, Señor, las noticias de actualidad. Y gracias, Padre, porque usted es el que ha puesto esto desde muchísimos años atrás. Utilizó a hombres suyos que escribieron, bendito Dios, esto que ahora nosotros podemos verlo a la luz de lo que vemos, a los acontecimientos que están a nuestro alrededor. Ahora sobre este tema que vamos a abordarlo, que sea usted, Señor, dándonos la sabiduría para poder llevar esta enseñanza y que quienes nos escuchen, nos miren, Padre Celestial, tengan el discernimiento que el Espíritu Santo pone para entender, Señor, esta predicación, Padre bendito. Le ruego que bendiga a cada uno de los hogares que nos escucha, que nunca les falte con el trabajo, con la salud, con su economía, a pesar de todo lo que estamos viviendo, esté inquebrantable, sabiendo que nosotros ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, bendito Dios, y usted va a pelear nuestras batallas como ese poderoso gigante. Gracias Dios por esta noche. Bendíganos al Javi y a mí, y que lo que hemos preparado, Dios, edifique al cuerpo de Cristo, a la novia de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Listo, entonces en esta noche queremos empezar con la enseñanza y como nuestro título mismo lo dice, es la profecía sobre Elam y Damasco. Ya haciendo una introducción ligera, Elam no es sino el actual Irán, y Damasco pues es la capital de el país de Siria. Así que con eso vamos a ver. Quería únicamente poner un video, permítanme compartirles un video introductorio a este tema para así poder tener un poco más claro, una visión más general del tema que vamos a estar tratando. ¿Sí? Tratando. Entonces, ¿Sí? déjenme ver si lo puedo ahí.
Bienvenidos al programa de Historia de France 24. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Se cumplieron 9 años de la guerra en Siria, un conflicto desgarrador sin pausa alguna. ¿Cómo comenzó? El antecedente es la llamada Primavera Árabe a finales del 2010, una serie de masivas revueltas populares que pedían a gritos el final de regímenes dictatoriales y gobiernos antidemocráticos. Fueron tan fuertes las protestas que lograron la caída de los gobiernos de Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Pero cuando dicha ola de manifestaciones llegó a Siria, en marzo de 2011, el presidente Bashar al-Assad, atemorizado de que su gobierno cayera como los otros, envió a las fuerzas de seguridad para atacar directamente a la población civil. No hay acuerdo político con quienes toman las armas y matan, pero queremos un acuerdo político y esperamos que el ejército pueda regresar a sus cuarteles lo más rápido posible y esperamos que los aparatos de seguridad regresen a sus bases tan pronto como sea posible. A mediados de ese mismo 2011, la violenta represión de Bashar al-Assad originó una fractura en su gobierno. Una parte considerable de los militares se desligó completamente de al-Assad, migró a las zonas rurales y se formó como el denominado Ejército Libre de Siria. Es por esto que se suelen diferenciar a las fuerzas leales a Bashar al-Assad de las fuerzas de los rebeldes o milicias opositoras al gobierno. Actualmente, el foco del conflicto se encuentra en Idlib, el llamado último bastión de los rebeldes. Pero en 9 años, ese foco ha estado en Daraa, en Homs, Alepo, Raqqa, Damasco, Palmira y muchas ciudades que han sido destruidas y su población diezmada. Veamos en breve un resumen de esta guerra. La ciudad de Idlib quedó en ruinas al igual que el resto de Siria, un país víctima de una guerra que ya cumplió 9 años. Todo empezó en marzo de 2011 en Daraa. Varios adolescentes fueron arrestados por pintar grafitis contra el presidente Bashar al-Assad. Las protestas pacíficas estallaron por la libertad y reformas democráticas. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, pero las protestas se fueron expandiendo por todo el territorio. Al-Assad las reprimió con violencia y el país entró en una guerra civil. El gobierno sirio usó armas químicas contra los soldados rebeldes. La comunidad internacional se fue dividiendo. China, Irán y Rusia apoyan al gobierno. A finales de junio de 2014, el autoproclamado Estado Islámico aprovechó el caos y declaró un califato en Siria y en Irak. El conflicto se intensificó. Rusia envió tropas a Siria y bombardeó varias ciudades. Moscú aseguró que su blanco eran los terroristas, pero la comunidad internacional lo acusó de apuntar contra civiles y rebeldes. El 22 de diciembre de 2016, el ejército de Bashar al-Assad retomó Alepo. El 30 de diciembre, Rusia y Turquía ayudaron a negociar un acuerdo de alto el fuego. Estados Unidos se retira. 9 años después, el conflicto sirio sigue vigente y el gobierno controla más del 70% del país. La guerra es vista como un fracaso de la diplomacia. Esta década de combate solo trajo ruina y miseria. No hay solución militar. Hoy debemos darle una oportunidad a la diplomacia. Los combates deben parar. A principios de marzo de este año se acordó un alto el fuego inestable en la provincia de Idlib. El conflicto sirio deja más de 500.000 muertos y 6 millones de desplazados internos. En 2015, miles de refugiados intentaron huir a Europa, creando una crisis migratoria sin precedentes. La guerra ha diezmado el país y todavía no se vislumbra un final. Entender cómo está planteada esta guerra toma tiempo porque son varios los actores, múltiples los intereses en juego y a medida que van pasando los años la dinámica de la guerra se va transformando. En principio la guerra de Siria se entiende con los siguientes actores agrupados en bloques. El primero es el gobierno sirio comandado por Bashar al-Assad con el apoyo de la Shabija, un fuerte grupo paramilitar, y también con el respaldo de Hezbollah. Este primer bloque pelea contra el segundo, que es el Ejército Libre Sirio, más los comités locales de participación y las expresiones armadas laicas. Un tercer bloque que combate contra todo lo no musulmán, contra los kurdos, contra el gobierno chiita de al-Assad, son las facciones radicales islámicas. Aquí entran el Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, está Al-Qaeda, que nació en Irak, y una facción de Al-Qaeda conocida como Frente al-Nusra. Finalmente están los kurdos, que son el pueblo más grande de Medio Oriente sin estado alguno y a quienes se les debe el debilitamiento de los yihadistas cuando estos tenían una fuerte dominación en 2015.
Pero de otra parte están los intereses regionales, que son fundamentales para entender esta guerra. Rusia apoya a Siria y a Bashar al-Assad como parte de la tradición de uno de sus aliados históricos en Medio Oriente. Irán también apoya al gobierno sirio por medio de Hezbollah y lo hace porque Irán es el gran estado que representa a los chiitas y que en Siria está representado por una minoría del 13% anclada en el gobierno. El resto del país es sunita. Israel es el enemigo histórico de Siria y de Irán. Arabia Saudita, país que representa al sunismo, es enemigo de Irán, apoya a las facciones yihadistas como el Grupo Estado Islámico. Estados Unidos entró a la guerra para pelear contra el Estado Islámico y para hacerle contrapeso a Rusia en la geopolítica del siglo XXI. Y finalmente, Turquía es quien actualmente mantiene un cese del fuego con Rusia en la provincia de Idlib, pero que también participa de esta guerra para financiar a los grupos rebeldes y yihadistas en su cruzada contra los kurdos. Aunque el gobierno sirio ya controla más del 70% de su territorio, la gran afectada de estos 9 años de guerra que aún no terminan ha sido la población civil, con más de 500.000 muertos y entre 6 y 7 millones de desplazados. Así concluimos. Gracias por llegar hasta aquí, hasta este punto. Recuerden que esta y otras historias del mundo las pueden consultar en nuestra página web france24.com. Hasta la próxima. Está muy interesante, Luchito, las noticias de actualidad. Entonces, con eso claro, ahora sí, Javi, para quienes nos escuchan, pues van a tener una idea general y nos va a servir para poner lo que dice la Biblia, que es lo que nos interesa en todas estas enseñanzas. Así que vamos a ver qué dice la Biblia, Javi. ¿Por dónde empezamos? Sí, ten la gentileza, Luchito. Vamos a empezar por el libro de Jeremías, el capítulo 49, los versículos 23 al 27. Sí, Jeremías 49 del 23 al 27. Dice así la palabra en esta noche. Acerca de Damasco, aquí haciendo una puntualización para ir hablando, es la capital de Siria, del país que estábamos viendo este pequeño video. Se confundieron Hamad y Arfad, porque oyeron malas nuevas. Mire esta palabra, esta frase, malas nuevas. Se detuvieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. Como dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Gracias, Luchito. Aquí está la profecía sobre Damasco, que está, como bien lo decía Luchito, es Damasco, la capital de Siria. En este caso, geográficamente se encuentra al suroeste, sería precisamente de Siria, pero al norte de Israel. Y es la ciudad, dicen los arqueólogos, que han descubierto que es la ciudad más antigua de toda la tierra, Luchito. Incluso el libro del Génesis le menciona en el capítulo 14, el versículo 15. Si de pronto lo podemos leerlo. Génesis capítulo 14, el verso 15. Dice así. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Jobá, al norte de Damasco. Mira, Luchito, aquí en el libro de Génesis ya la está mencionando a esta ciudad como la más antigua del planeta Tierra. Y vemos que esta ciudad capital también se encuentran dos ciudades más que menciona la Biblia justamente en el versículo 23 que acabaste de leer, Luchito. Menciona estas dos ciudades. Se confundieron Hamad y Arfad.
buscando el significado de igual, del nombre Damasco, Luchito, estaba buscando el nombre de Damasco, significa fruto de dulce fragancia. Mira el nombre de esa ciudad. Interesante. Sí, fruto de dulce fragancia es lo que se encontró en el diccionario bíblico. Y también encontramos que esta ciudad de Hamat, junto con la ciudad de Arfad, estaban ubicadas al norte de la capital, al norte de Damasco, y por eso es que la Biblia menciona, y en esta versión la reitero, dice, recibieron las malas noticias y no hay quien les consuele, sino que están inquietas y agitadas como las olas del mar. Porque al escuchar que Damasco va a ser destruido, que Damasco va a ser sometido a fuego, ¿qué pasa con estas ciudades? Se enteran de lo que Dios va a hacer y se ponen a temblar. Y la Biblia los menciona. Imagínate lo que significa Hamat. Estaba buscando también en el diccionario bíblico y significa fortaleza. O sea, Hamat es una ciudad fortificada y eso da su significado. Mientras que Arfad significa apoyo. Entonces, aquí uniendo estas dos ciudades eran la fortaleza y el apoyo de Damasco. Pero al ver cómo la profecía inmiscuye directamente a esta ciudad, capital de Siria, se ponen a temblar, Luchito. En esta palabra dice, los habitantes de Damasco se han quedado sin fuerzas. Imagínate con los que tenía cierta protección, y por eso lo nombra la Biblia en ese versículo 23. Se queda sin esa protección, entonces todos se ponen a temblar y a quedar sin fuerzas. Y se tienen angustia, y como la mujer que está a punto de dar a luz su primer hijo. Y mira cómo la adorna la ciudad, y también da expresión de lo antiguo que es. Damasco fue en otros tiempos, mira lo que dice, importante y alegre era su ciudad, pero ahora ha quedado abandonada, sin la protección de las vecinas ciudades de Hamat y de Arfad. Por eso son nombradas también en la palabra de Dios. Y también prosigue, ¿no? Que va a ser destruida esta ciudad, Luchito, que va a ser consumida por el fuego, conforme el último versículo, el 27, que dice así: con el fuego que prenderé a los altos muros de Damasco, arderán los palacios de Ben-Hadad. Yo, el Dios Todopoderoso, juro que así se hará. Entonces aquí está diciendo otro nombre de arderán o consumirán las casas de Ben-Hadad en el versículo 27, que lo vemos. Entonces, de igual manera, Luchito, estábamos viendo qué significa Ben-Hadad. Y significa nombre o persona o un título de realeza. Que estaba, entonces, parafraseando este versículo número 27, nos indica que es: con el fuego que prenderé a los altos muros de Damasco, arderán los palacios de los que son llamados hijos del dios Hadad. Eso significa Ben-Hadad, porque notas que está el nombre con una, sí, y también con una línea de separación entre las dos palabras, ¿no es cierto? Ben-Hadad, correcto. Y de esa manera significa que Dios va a tocar a los principales, por no decirte así, al rey y a sus príncipes, como lo va a hacer más adelante cuando veamos sobre qué dice la profecía bíblica sobre la ciudad del país de Irán. Hasta aquí, entonces, Luchito, tenemos esta porción de la Biblia donde se habla contra Damasco, pero también tenemos otra porción bíblica que nos indica lo mismo. O sea, esa profecía se repite en el Antiguo Testamento 3 veces más sería, está indicándole 3 veces. Isaías capítulo 17, Luchito, en la bondad, desde el versículo 1 hasta el 3. Isaías 17, del 1 al 3, dice así: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad
y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. Escuche, en majadas se convertirán, dormirán allí, y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Sí, Luchito, aquí es una declaración fuerte. La palabra de Dios contra los habitantes de Damasco. Los que antes tenían gloria, era una ciudad muy alegre, dice la palabra, como lo mencionamos anteriormente, pero aquí será reducido a un montón de ruinas. Y vamos a ver por qué es esto lo que Dios castiga a esta ciudad de Damasco. Incluso dice que todo el reino de Siria dejará de existir. Mire cómo dice en esta versión Telegram. Al igual que la ciudad de Damasco y las ciudades del norte, orgullo de Israel. Las ciudades del norte aquí menciona nuevamente, Luchito, que son las que ya mencionamos, Amad y Arfat. Y aquí dice que eran orgullo, se quedarán sin murallas. ¿Cuál era el orgullo de esta fortaleza y el apoyo que tenía justamente Damasco? Sus muros, Luchito. Y por eso manda fuego el Señor. Haré encender fuego en el muro de Damasco. Mira cómo la palabra de Dios lo dice Jeremías y también lo está constatando Isaías, respaldando esta profecía. Y consumirá las casas de los reyes y de sus príncipes, tal como significa el nombre de Ben-Hadad. Ahora vamos también, Luchito, que me ayudes, por favor. Amós, capítulo 1, los versículos del 3 al 5. Amós. Vamos, Amós. Amós dice capítulo 1 del 3 al 5. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Se repite. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Mira, Luchito, ahí está constatando que la maldición no viene porque sí, de una manera sorpresiva. No, hay un antecedente para que sea destruida esta ciudad. Dios no destruye a nadie sin antes advertirle, sin antes decirle que se aleje de su maldad y que recurra a Dios, que se acerque a Él. Tal como lo menciona la palabra de Dios, han llegado al colmo su maldad. O sea, es hasta el cielo. Y eso es lo que no va a perdonar el Señor. Como han hecho pedazos, dice, a la gente de Galaad. Y aquí entran otros pueblos que, abusando del poder, abusando de su ejército, destruyeron a estos pueblos más pequeños. Dice, como una máquina de hierro. Prácticamente los desintegraron. Pero como reitera la palabra de Dios, prenderé fuego a todos sus reyes y a sus príncipes, y también destruiré sus muros y sus portones, y serán llevados hasta Kir. Esa ciudad no la pude encontrar, Luchito. De pronto, dice, sí, y se los lleven a la ciudad de Kir, les juro que así será. Habla Dios en esta parte. No sé si de pronto puedo encontrar la ciudad de Kir, donde es, Luchito, pero está pendiente, eso dejémoslo entre paréntesis un momento. Entonces vamos a Zacarías, capítulo 9, versículo 1, Luchito. Zacarías 9, 1. Sí sería así la palabra de Dios, ten la bondad. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel.
cuenta, Luchito. Allí está la ciudad. También menciona a Damasco y es una ciudad, date cuenta, en Zacarías menciona que también será destruida. Y buscando Kir. Déjame ver si tiene aquí el diccionario. Dame un segundito. Kiriat. Dice nombre geográfico que significa ciudad, ubicado en el territorio de Benjamín, conforme a la palabra de Dios que está en Josué 18:28. Sí, allí está Kir. Entonces eran prácticamente llevados a exilio, sería, de alguna manera, para que no ahí queden como esclavos, sería de alguna, dicho de esta manera. Así es, Luchito. Entonces, vemos que la profecía que está escrita contra este pueblo, que es el actual Damasco, capital de Siria, está por su maldad en ser destruido, Luchito. Y como vemos ahora, ese conflicto bélico que tienen todos los países, guerra civil, ejércitos extranjeros que pelean unos por los grupos que están divididos allí, tal como lo vimos en el video. No quiero ahondar más en eso, Luchito, y también veamos la profecía que es contra Elam. Entonces, de acuerdo a esto, Luchito, ¿tienes algún aporte o otro comentario que nos ayude para enriquecer más ahí la enseñanza? Así es, Gaby. Solo quiero que vayamos por un momento a Primera de Reyes, capítulo 11, del 23 al 25. Se nombra ya a Damasco cuando era rey de Israel Salomón, el hijo de David, el tercer rey de Israel. Y permíteme leerlo, dice así. A ver, adelante. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Escuche esto. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Podemos entonces entender que esta guerra, este conflicto no es actual, no es desde el papá del presidente de ahora, Al-Assad. Acuérdense que antes del que está hoy, el que gobernaba Siria era su padre, murió en el año 2000 y a partir de ahí, pues está su hijo. Pero este conflicto no es nuevo, no es de hace 2 décadas atrás, ya viene con antelación y por eso pues la Biblia lo menciona. Y lo decíamos en su momento que lo que vemos hoy por hoy de noticias es lo que ya la Biblia nos había predicho o nos lo está diciendo. En las imágenes que pasábamos en este video, y no es el único, hay muchísimos y hay fotografías también, dice la Biblia que Damasco debe ser hecho un montón de ruinas. Y en las imágenes que pasábamos, pues es evidente ese escenario. Y no es que nosotros estemos gozosos o alegres por la tragedia de otro ser humano, sino que es lo que está predicho acá. Y esto no es todo, o sea, esto solo es, como decir, la punta del iceberg. Tendrá que seguir viniendo porque en no sé en qué tiempo Israel va a tener que atacar a Damasco, va a terminar de destruirlo por intereses. Lo que nos muestran los medios de comunicación son intereses geopolíticos, pero más allá o hablando de manera divina o espiritual, los intereses son
básicamente los que Dios ha dispuesto para esa, en particular, para Damasco. Insistimos en esto, no es que nos alegremos de la calamidad del prójimo o de otro ser humano, sino que a todo esto, si nos vamos un poquito al trasfondo, siempre alguien que se oponga a un escogido, a un pueblo, como es el pueblo escogido de Israel, pues Dios va siempre a salir en defensa de su pueblo escogido. ¿Sí? Entonces, con los versículos que nos ha dado el Javi, podemos decir que esa profecía de Damasco está en, ¿qué decirlo?, en un cumplimiento continuo. Y como decíamos, va a tener un final que no es nada agradable, y por eso hablábamos también en nuestra enseñanza anterior acerca de que Israel va a extender su territorio, y precisamente uno de los territorios que va a anexar es el que pertenece a Siria y a esta ciudad en particular de Damasco. ¿Ya? No sé si algo más que quieras aportar, Javi, algo que se te haya quedado ahí en el tapete. Lo que nos dice la profecía es tan claramente acentuado en estos cuatro porciones bíblicas de los profetas del Antiguo Testamento, que prácticamente, como tú bien lo mencionabas, es algo que está en progreso desde el 2014, desde el 2011, Luchito, esto es 9 años de conflicto bélico, y todo este proceso, cómo se ha ido llevando, radica que algún interés tiene Rusia cuando ataque, como vimos en Gog y Magog, cuando ataque por el norte, necesita tener un país aliado, que sería en este caso Siria, donde los ejércitos rusos están listos, están armados para poder destruir a Israel, teniendo un paso abierto, un puente sería entre Rusia e Israel, que es el país de Siria. Eso sería, Luchito. Entonces, por eso los intereses del gobierno ruso de poner ahí su armamento bélico, sus soldados preparados para la guerra, para que en un momento toman posesión de eso y puedan entrar y destruir a Israel. Así es, Luchito. Bueno, entonces pasemos a la profecía que la Biblia nos expone acerca de Elam, que no es otro sino el actual país de Irán. ¿Sí? Irán. Entonces, queremos también compartir un video acerca de esto, de este país, para tener un poquito más clara la idea y poder entender aún mejor lo que la Biblia lo dice. Permítanme compartirlos y lo seguimos analizando. Considerada la región más conflictiva del planeta. Veamos precisamente eso. Irán es un país persa con una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es equivalente a algo más del doble de nuestro Chile continental. Tiene una población de 83 millones de personas, con lo cual es el 17º país más poblado del mundo. Irán es una república islámica donde el jefe de gobierno, que en este caso es el presidente Hassan Rouhani, tiene su autoridad supeditada al líder supremo religioso, que a la vez es el jefe de Estado, en este caso el Ayatollah Ali Khamenei, que también veíamos allí en la nota. Dentro de esta región, los principales aliados de Irán son Rusia, Siria, Líbano y el actual régimen iraquí, mientras que sus principales enemigos son Arabia Saudita, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo se explica la permanente tensión y la enemistad entre Irán y Estados Unidos durante las últimas décadas? Daniel Thiers nos cuenta. Ningún gobierno responsable debería subsidiar la sed de sangre de Irán.
Señor Trump, no juegue con la cola del león. Eso solo provocará que lo lamente. Se arrepentirá para siempre. Cuesta creer que Irán y Estados Unidos pudieran haber sido alguna vez naciones amigas, pero lo fueron. Y un histórico momento en 1977 así lo atestigua, cuando el presidente Carter ofreció un brindis en honor al Shah Mohammad Reza Pahlavi en una visita de Estado a Teherán. Irán, por el gran liderazgo del Shah, es una isla de estabilidad en una de las zonas más conflictivas del mundo. No hay ningún otro líder por el que sienta una mayor gratitud y amistad personal. Aunque la cercanía duró poco, en 1979 la revolución islámica iraní, liderada por el ayatolá Jomeini, se levantó en contra del Shah y comenzó a tensar las relaciones. Pero fue la crisis de los rehenes la que terminó por quebrar la diplomacia. 444 días estuvo retenido este grupo de norteamericanos en la embajada estadounidense en Teherán, tras ser secuestrados por manifestantes iraníes. ¿Algo que decir a América? Bueno, que todo ha terminado. Gracias a Dios, todo ha terminado. A partir de este episodio, la dinámica nunca volvió a ser la de antes. Desde que asume el régimen de los ayatolás en el año 79, Estados Unidos y Irán están protagonizando una guerra indirecta que la libran a través de milicias, de atentados, ¿cierto? Y de asesinatos selectivos. Pero bajo la administración de Barack Obama, una enorme crisis económica hizo que Irán terminara por sumarse a las negociaciones para conseguir el acuerdo nuclear de 2015. Así se levantaron las sanciones económicas en contra de Teherán a cambio de limitar su enriquecimiento de uranio. Pero en 2018, Donald Trump abandonó el acuerdo y volvió a imponer sanciones. Este acuerdo levantó las sanciones económicas paralizantes para Irán a cambio de límites muy débiles para su actividad nuclear. Desde entonces, las disputas se han intensificado. En mayo pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció el despliegue de portaaviones, bombarderos y un buque en el Golfo Pérsico, desatando una escalada de tensión. Luego, en junio, 2 petroleros fueron atacados cuando cruzaban el estrecho de Hormuz. Washington responsabilizó a Teherán, que negó estar detrás del ataque. Y el escenario se complicó aún más, luego de que personal iraní derribara un dron estadounidense. Irán reaccionará de manera total y decisiva ante cualquier intrusión de elementos extranjeros en nuestra tierra. Irán cometió un gran error. Está documentado científicamente. Los conflictos más recientes ocurrieron los últimos días. Entre ellos se encuentra el ataque a un campamento militar en Irak, dejando a un contratista civil norteamericano fallecido, 5 ataques aéreos en Irak y Siria que mataron a 25 combatientes Hezbolá y la invasión a la embajada estadounidense en Bagdad. Hoy la noticia del asesinato ordenado por Trump del poderoso general Qasem Soleimani vuelve a poner en alerta al mundo ante la amenaza de una nueva escalada de enfrentamientos. Muy bien. Hay entonces una visión de lo que es este país de Irán, un país que pues está también nombrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y como decíamos, en principio tenía el nombre de Elam, para lo cual queremos también compartirles un gráfico para poder entender dónde está Elam. Permítanme solo no sé si está claro ahí, Javi, aunque está un poquito borroso, pero es esta parte de aquí la que corresponde. Eso es más probable. Ahí. Este es entonces el Elam. Está realmente borroso. Déjeme ver si en este de acá se lo puede ver aún mejor. En color verde que está el país, parece que sí. Esta parte de aquí. Esto es Elam. Esto es todo Irán, pero acá es esta parte de Elam, la que está en la Biblia con la profecía acerca de este lugar. Entonces, leamos qué dice la Biblia, pues Javi, para poder comprender un poco
mejor lo que estamos diciendo. Y esto se encuentra en Jeremías capítulo 49, versículos del 34 al 39. Voy a darle lectura para ir analizando estos versos. Dice así: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí viene la profecía. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Quedémonos aquí, Javi, para ir desmenuzando esta profecía. Cuando aquí nos muestra la Biblia que dice quiebro el arco de Elam, Elam, o ahora ya en el actual Irán, ¿qué es su poder? ¿Cuál es ese arco que es su portaestandarte? No es otro sino su potencial nuclear. Ellos están enriqueciendo uranio precisamente para hacer bombas de destrucción masiva o armas más bien de destrucción masiva. Y cuando aquí la Biblia dice que va a quebrar ese arco, pues, ¿qué nosotros podemos intuir de esa palabra, de esa profecía? ¿Cómo Dios lo hará? Pues, no sé, o sea, aquí todo lo que nosotros podamos decir, pues solo es mera especulación, pero puede ser a través de terceras personas o en su defecto, como pasaba en la guerra de Gog y Magog, que sus armamentos por obra divina y celestial quedaron ahí, o también empiezan entre el mismo ejército a destruirse entre ellos mismos. Son situaciones que solo Dios las sabe, pero si está escrito que dice que va a quebrar ese arco, pues no lo sabemos. Sin embargo, es importante ver lo que dice, parte principal de su fortaleza. Es que Irán puede tener los aliados que tiene. Veíamos en el video que decía que es Rusia uno de esos aliados. Rusia, como tú mismo lo decías, Javi, o bueno, ya hablando muy aquí directamente, nadie pone algo por algo. O sea, siempre va a querer recibir algo de por medio. Y entonces el interés que tiene Rusia, pues es uno de esa magnitud, porque si no, nadie va a querer prestar su armamento, su ejército, sin nada a cambio. Seamos claros con aquello. Nadie presta nada sin recibir algo a cambio. Luego, continúa el 36 del capítulo 49 de Jeremías, estamos leyendo, dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Y dice a continuación, los aventaré a todos esos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Cuando hablamos acá de 4 puntos del cielo, o los 4 vientos, puede ser, sí, que son norte, sur, este y oeste, pero más allá de eso es que van a venir de todos los puntos cardinales ejércitos que van a querer estar ahí en ese momento. Pero también dice a continuación, mire, y esta es la parte profética, y los aventaré, hará que huyan, hará que se vayan, hará que salgan de alguna manera despavoridos de ese lugar. ¿Por qué? A continuación, después de vientos, hay un punto y coma y dice, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Al rato que se dispersan o al rato que huyen, pues todos se convierten en ¿qué? En fugitivos y van a recurrir a los países que están aledaños. Ya voy a cambiar para verlo un poco más en detalle en este otro que está más claro. Entonces, hablemos un poquito. Acá, en esta parte que estoy señalando con el cursor, es la parte que estamos hablando, que es Elam. Es este valle costero que está en este lugar de todo el país de Irán. Y dice que van a salir fugitivos, van a salir a Irak, a Arabia Saudita, acá está Kuwait, acá están los Emiratos Árabes, Omán, o pueden irse a Afganistán, y a todos estos que están aquí al lado. Incluso Siria.
a pesar de que si decimos que va a ser hecha escombros, sin embargo, podría ser que algunos vayan hasta estos sitios. Y luego continúa el versículo 37 de Jeremías 49. Mire lo que dice. Dios, y haré que Elam se intimide. Javi, hoy Irán no le teme a nadie, ni siquiera al mismísimo primer potencia en el mundo. Dicho, a pesar de digan lo que digan, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia en el mundo, que tiene ahí sus situaciones muy internas, pero por fuera pues sigue siendo quien pone, y por eso veíamos en el video que se manejan las sanciones, y Estados Unidos pues siempre ha hecho eso, y una de los países a los cuales tiene sanciones son precisamente el país de Irán. Entonces dice, haré que se intimide. Mire, es llamativo la profecía, Javi, porque dice intimidarse, o que un sinónimo de intimidación se llenará de cobardía. Y un cobarde en una pelea, Javi, ¿qué va a pasar con el cobarde? ¿Cuál va a ser su resultado? Simplemente va a salir perdiendo. Y entonces aquí nos dice, y huye, por eso veíamos en el versículo anterior. Y a continuación dice, se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. No es que va a traer cosas buenas. Y continúa diciendo, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Javi, lo que está destinado para Irán, e insistimos en esto, no es que nosotros estemos, qué lindo que los destruyan, que los maten, que se mueran, y no, nadie, ningún ser humano dentro de sus 5 sentidos va a querer el mal de otros, pero a la luz de la Biblia, y no con esto queremos decir que Dios es un Dios malo, sangriento, y bueno, cualquier otro sinónimo a eso, sino que ¿por qué viene este castigo de Dios a Irán? Pues solo Dios es el único que puede dar justicia. Y aquí hacemos otra vez esa aclaración. Dios en su sola potestad, en su soberanía y en su voluntad permisiva, Él puede ocupar a personas, a ejércitos, a naciones, como estamos viendo acá, para tomar juicio a quienes hayan ido en contra de lo que Él estipula. Y continúa diciendo a continuación, y pondré mi trono en Elam. Y esto, Javi, ahora que estamos en este punto, y todos quienes nos escuchan, cuando yo leía esto y preparaba, se me venía a la mente justo parte del video, y sigámoslo leyendo para entenderlo. Y destruiré a su rey y a su príncipe. Irán es uno de esos países en donde se manejan 2 autoridades, una que se llama el jefe supremo o el ayatollah, que no es otro sino, aquí déjenme le anoté el nombre, Ali Khamenei. Este es el líder supremo, y bajo ese líder supremo está el presidente. En el video estaba ahí su fotografía, es Hassan Rouhani. Lo que me llamó la atención investigando, Javi, es que este líder supremo, a diferencia de todos los demás países, incluido el nuestro, el presidente de acá de la República, cualquiera sea siempre viene siendo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Más acá en Irán es este ayatollah, o el que tiene el líder supremo, el que tiene el poder sobre las Fuerzas Armadas, y es el único que puede declarar la guerra a cualquier otro país que él diga. Más el presidente es en el único país, o al menos no sé si haya otro, pero al menos en el caso puntual de Irán, el presidente no es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe, como se dice acá en nuestro país. Es entonces en este particular país que tiene estas 2 autoridades, y cada uno tiene sus funciones. Y entonces, volviendo a lo que les decía hace un momento, cuando leía yo el versículo 38, no es casualidad, por eso decía, en la Biblia está
cómo están leyendo las noticias, el periódico de hoy. Dice, destruiré a su rey y a su príncipe, es decir, al líder supremo y al presidente. Dice Jehová, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. No sé, Javi, si tengas algún otro aporte acerca de esta profecía para Elam. Sí, Luchito, imagínate el nombre, Elam, lo que significa, conforme al diccionario bíblico. Duración sin fin. Se creen que no van a, que nadie les puede tocar, que ellos hacen lo que quieran y como decía el video, tienen tanta sed de sangre que mira los acontecimientos últimos de lo que está haciendo y siempre causando conflictos allí en Medio Oriente. Entonces, mira lo que dice, su ciudad se llama duración sin fin. Creen que ellos no pueden ser destruidos por nadie y que ahora tienen armamento nuclear, mucho menos. Entonces, se dan el lujo, por así decirlo, de intimar a toda la gente, a todos los que rodean, a las potencias del mundo y les tienen a su merced, dando todos los tropiezos que hacen y las cosas que están elucubrando en su mente para destruir, Luchito. Pero, como bien dice la Escritura, Dios pondrá allí su trono. Y cuando explote, así haciendo un resumen, este armamento nuclear que ellos tienen, cuando se ha quebrado el arco, como dice aquí, o sea, estalle la bomba atómica dentro de su mismo país, toda la gente no saldrá como prófugos, ¿no? De pronto, sí podríamos decir que son como refugiados, Luchito, huyendo de lo que la profecía bíblica está diciendo. No porque tengamos algo o Dios tenga algo contra el pueblo iraní. No, lo contrario, Luchito. Es una cosa el pueblo iraní como tal y otra cosa es aquellos que lo gobiernan. Por eso dice que destruirá al presidente, llamémoslo así, y al ayatollah, que bien lo mencionaste, Luchito. Y esto más quería añadir. Entonces, todos los refugiados se irán a todas las naciones del mundo, quizás lleguen hasta acá. Y solo te comento como un paréntesis. Hay refugiados que salieron de Siria que han llegado hasta Argentina, Luchito. Tengo ese dato, no sé si ya estarán llegando hasta nuestra nación, pero ya están en Argentina. Date cuenta, desde Siria para llegar a Argentina hay mucho trecho. Y de acuerdo a esto, se puede cumplir, no que se puede cumplir, se cumplirá la palabra de Dios donde los elamitas, el pueblo iraní, escape a todos los países del mundo y después que Jehová, Dios del cielo y de la tierra, nuestro Padre, haga todo lo que se haya propuesto hacer, dice que los traerá nuevamente de todas las naciones a su país. Así es, Luchito. Ahora, haciendo un poquito de historia, Javi, y para quienes nos escuchan también, Irán, pues, hasta 1935 se llamaba Persia. Y como digo, haciendo un poquito de historia, pues ahí está en la Biblia narrado lo que pasó con la reina Esther. Y ahí pues vemos la mano de Dios. Y aquí hablemos un poquito del libro de Esther, Javi. Es el libro de la Biblia en el cual no se menciona la palabra Dios directamente. O sea, no existe la palabra Dios en ese libro de Esther. Pero si hacemos un poquito de historia, como decíamos, la capital en ese tiempo era Susa. Y ahí fue donde Esther, una judía, dicho sea de paso, se convierte en la reina de este imperio. En su momento fue pues, no, pues como ahora hablar de la primera potencia del mundo o como decir que es la primera dama del imperio de la actualidad. Y ahí también vemos a Amán, que es el malo del paseo, por llamarlo así, que quería destruir a los judíos, pero también está el otro antagonista que es Mardoqueo,
Y vemos un tipo de lo que va a suceder, no sé cuándo, Javi, no solo estamos dando esta profecía que está en la Biblia, estudiándola, pero que en su momento Dios la llevará a cabo. Entonces, se me viene solo a la mente, como decía hace un momentito, haciendo los tipos de esto. Amán es el que estaba queriendo destruir a todos los judíos y él había construido una horca para ponerlo a Mardoqueo, su antagonista. Y termina siendo lo que aquí está predicho, Javi, que se atemorizará. Y dice el libro de Esther que Amán, cuando veía a Mardoqueo, Mardoqueo no se intimidaba, no hacía la reverencia que quería que se hiciera, ¿no es cierto? Hasta jocoso, por decirlo así. Pero a la final, toda esa horca que había preparado es precisamente para él mismo. Y aquí pues podemos decir lo que habíamos sobresaltado, en el versículo 35. Quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Hagamos una aplicación de esto, Javi. ¿En dónde estamos nosotros poniendo nuestra fe? ¿En dónde estamos nosotros poniendo nuestro cimiento? Que sea, como dice la misma palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en lo que yo tengo, en mis posesiones, en mis títulos, que no es tan mal, dicho sea de paso, pero si tú confías en todo eso, pues lo más probable es que tengas una decepción tan grande como la que estamos diciendo y que la Biblia lo tiene guardado en el libro de Esther acerca de Amán. Así que si tú en esta ocasión que nos estás escuchando, pues te instamos, te exhortamos a que no pongas tu mirada en otro que no sea Jehová de los ejércitos, que no sea en el Salvador Jesús de Nazaret, o ahora que vivimos en el tiempo de la gracia, en el Consolador que es el Espíritu Santo. Acuérdense que lo que dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, pero yo les enviaré al Consolador. Su palabra mismo, por etimología, por definición, ya nos dice eso, es nuestro Consolador, nuestro consuelo, donde podemos recibir el reposo. Eso, así que les instamos a que esta profecía ya aplicada a la vida personal, familiar, pues sea un ejemplo de que debemos confiar en el Dios de Israel. Javi, ¿qué más aportar a esto? Me dice el Salmo, Luchito. No me viene a la mente el Salmo, pero sí tengo la palabra. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el Dios de las fortalezas, Luchito. Él es quien nos protege. Él es el que envía a sus santos ángeles para que acampen a nuestro alrededor y nos defiendan de toda situación que el enemigo haya elucubrado. Y también dice Isaías que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y condenaremos toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, Javi, el tiempo se acabó por esta ocasión y hemos podido avanzar en cuanto a la profecía de Edam y de Damasco. Solo una última aportación a todo esto que hemos visto y que es pertinente hacerlo. No se olvide que Irán es el país que quiere destruir a Israel, y el tratado que hicieron entre Israel y los Emiratos Árabes precisamente es que lo que habíamos dicho, si a Israel pone sus aviones en Emiratos Árabes Unidos, puede llegar con mayor facilidad a Irán, porque acuérdese que en Medio Oriente el que no ataca es atacado, y precisamente Israel está curándose en sano, sabiendo que Irán cualquier rato va a querer atacarlo, pero con este tratado está logrando algo que la Biblia ya lo está o lo predijo muchísimo tiempo antes, e incluso solo como una noticia de hoy es
3 de septiembre, ¿verdad, Javi? 3 de septiembre del 2020, escucha las noticias internacionales, se hizo el primer vuelo comercial desde Tel Aviv hasta los Emiratos Árabes Unidos. Parte del tratado que hicieron, me parece que fue el 13 de agosto del mes pasado, que llevaron a cabo Israel y los Emiratos Árabes. Si eso ya se dio, pues la diplomacia va después a poner su embajada en cada uno de sus países representativos y lo que hablábamos en la idea anterior, poner la flota de aviones de Israel en Emiratos Árabes, creo que será el siguiente paso dentro de esta curarse en sano, como decíamos, para evitar posibles ataques o si ya los atacan, poder defenderse desde este lugar. Así que como decíamos en su momento, no es casualidad lo que está pasando, es profético lo que tiene que cumplirse. ¿Listo, Gaby? ¿Algo más o ahí damos por terminada nuestra enseñanza en este día? Sí, Luchito, como un consejo, como una palabra para todos, como está en la Biblia. Hay quienes confían en su dinero y la palabra responde, nosotros confiamos en nuestro Dios. Hay quienes confían en caballos, en sus ejércitos, en sus potencias. Mas nosotros confiamos en el Señor, confiamos en el nombre de nuestro Dios, que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, Rey de los judíos. Eso sería, Luchito. Amén. Será entonces momento de hacer una oración para despedir esta enseñanza. Si eres tan amable, Javi, ayúdanos con esa oración. Con todo gusto. Santo Dios, te damos gracias por el tiempo que tú nos has permitido de llevar tu palabra, la profecía, Señor. Y estamos viendo, Señor, que en estos tiempos se están empezando a cumplir lo que tú dijiste, Señor Dios Todopoderoso, hace muchos siglos atrás. Tu palabra siempre se cumplirá, nunca fallará, Señor. Y de igual manera, como dice la Escritura, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque su redención está cerca. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta nuestra próxima enseñanza. Que el Dios de Israel y su amor estén en cada uno de ustedes y en sus hogares. Será hasta la próxima. Paz y gracia sean multiplicados para todos. Y recuérdenlo, Maranata, Cristo viene.